En el marco de la última exposición rural de Palermo, la Fundación Mundo Sano. Mundo Sano, me Sí. faltaba acceder a la palabra. Mundo Sano presentó la conferencia Enfermedades desatendidas, su impacto en la salud de las personas y la actividad rural. En esa conferencia se habló sobre la hidatidosis como una de las enfermedades desatendidas dentro de las zoonosis presentes en nuestro país. ¿Es así? Sí, una de las zoonosis más importantes de origen parasitario, Bien. más importante por el número de casos que tenemos en el país y por la amplia dispersión geográfica que tiene el problema de salud, que abarca prácticamente todo el territorio de Argentina. Uh-huh. ¿Y qué son las zoonosis? Digo, para que la gente se entienda. Las zoonosis son aquellas enfermedades comunes entre los animales y el hombre. Uh-huh. Es decir, enfermedades tanto bacterianas, parasitarias, virales, esa vendría a ser las distintas causas, uh-huh, que sufren los animales y eventualmente pueden transmitírsela al ser humano por el contacto que se tiene en el trabajo, por hábitos alimentarios o por distintas causas. Claro, bien. ¿Qué tal, doctor? Joaquín lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Le hago una preguntita. ¿Cuáles son las zoonosis presentes en nuestro país y comúnmente conocidas? Bueno, una de las más conocidas en este momento del año que hace frío y tiene una relación por la ingesta alimentaria es la triquinosis, por ejemplo, Uh-huh, que es una enfermedad parasitaria que adquirimos al comer carne cruda de cerdo que estén infectados con Trichinella spiralis. uh-huh. Bien. Otras también de origen bacteriano es la brucelosis, que afecta sobre todo ganado bovino, caprino, cerdos. Sí. Tenés varias más, la toxoplasmosis, por ejemplo, es una enfermedad muy común, la rabia, que es una viral que en el país está controlada, pero no hay que dejar de tenerla presente. Bien. En fin, hay una larga lista y te diría que muchas de las enfermedades infecciosas y de transmisión alimentaria entran dentro de la categoría de la zoonosis. Claro, y esas son Inclusive ustedes ahora han visto en los medios periodísticos la epidemia que está ocurriendo en África de ébola. Exacto. Sí. Esa es una enfermedad viral que se presume que también es una zoonosis porque su origen, el reservorio, podría ser algún animal silvestre. Bien, interesante. Y la hidatidosis específicamente, hidatidosis. La hidatidosis. Yo tengo, ya le había dicho al hidatidosis. doctor que me sale eso. Hidatidosis. Sí, La hidatidosis en sí es una enfermedad parasitaria. Sí. Que en realidad está provocada por un parásito muy pequeño que mide unos 3 milímetros, un granito de arroz, para darte una idea. Sí. Este parásito en su forma adulta está en el intestino del perro, sobre todo el perro que vive en zonas rurales, y que habitualmente la gente de campo lo alimenta con vísceras crudas de animales que se faenan a campo. Uno de los más comunes es la oveja o los lanares, capón, cordero, y con este parásito genera un ciclo entre el perro y distintos mamíferos, entre ellos el ser humano. El perro, al tener este parásito, el parásito fabrica pequeños huevos microscópicos que son eliminados por la materia fecal del perro al ambiente, y el hombre, al estar en contacto con el perro, o los animales al estar pastoreando, vaca, caballo, cerdo, oveja, ingieren esos huevos y el parásito desarrolla en los mamíferos como nosotros una etapa intermediaria del ciclo, que es una formación de tipo quística. Genera una especie de bolsita o vejiga de agua que crece en tamaño año a año. Generalmente eso se localiza en el hígado, en los pulmones, y ahí asienta el parásito a la espera de que en algún momento esa forma del parásito vuelva a ser ingerida por un perro. Obviamente que esto no pasa en el humano, pero sí podría suceder en una oveja, en un bovino. Y la lesión en el ser humano es la presencia de ese quiste que va creciendo y puede generar obviamente destrucción del tejido donde asienta. Claro. ¿Y por qué se la considera, o se la está Perdón, te escucho muy bajito. Sí, perdón. ¿Por qué se la está considerando una de las enfermedades desatendidas en nuestro país? En general porque es una enfermedad muy silenciosa, es decir, no hay una referencia pública a este problema de salud en el país, si bien hoy en día está teniendo posiblemente tanto o más casos que la enfermedad de Chagas, que ustedes han escuchado mucho hablar, por ejemplo. Y también se la considera desatendida porque la misma gente que reside en las zonas rurales no toma las precauciones del caso para evitar el ciclo de transmisión de esta enfermedad. Una de las maniobras que nosotros insistimos en la reunión del otro día y normalmente se comunica es que en el momento de la faena doméstica, es decir, cuando se faena generalmente un ovino o un cerdo, las vísceras crudas no se den a alimentación de perros.
¿me entendés? Sí, sí. Es decir, que se destruyan. Generalmente lo que recomendamos en la provincia es la construcción de un carneadero con un pozo sanitario, cosa que el perro no tenga acceso a ese tipo de vísceras, no se infecte con el parásito y de esa manera no actúa como dispersor del elemento que después va a infectar al hombre y otros animales. Exactamente. Doctor, y le hago una preguntita. ¿Se puede prevenir, por ejemplo, a nivel humano, cómo conviene prevenirse? Y desparasitando al perro, ¿también Sí, es una manera vos de lo decís prevención? bien, hay una desparasitación preventiva, se utiliza un antiparasitario específico que es el praziquantel. Lo que pasa que si vos estás regularmente carneando animales a campo y alimentando a los perros, el antiparasitario tiene efecto solamente en el momento que se lo administra. Ajá. Entonces continuamente hay que estar dándole antiparasitario, o por lo menos en lapsos de 40 a 45 días. Ahora, no es una mala idea desparasitar y a su vez controlar en el acto de faena de no darle vísceras. Claro. Ojo que esto que yo te refiero sobre todo se da en las zonas rurales. En las zonas urbanas no hay tanto acceso a vísceras crudas porque en general las faenas se hacen en frigoríficos y todas las vísceras que están infectadas son destruidas y no pasan a alimentación de animales. Claro, justamente a nosotros lo que nos interesa es esta prevención, ¿no? Saber También, y contarle. una medida que es de mucha importancia es, aparte de desparasitar los perros, sabemos que la transmisión se da sobre todo en etapas tempranas de la vida, cuando los chicos juegan con los perros. Porque el perro se contamina en su pelaje, alrededor del ano, alrededor de la boca, los huevos del parásito quedan adheridos, son microscópicos, y a veces la gente cuando los acaricia y se lleva las manos a la boca podría ingerirlos. Claro. Sí. Por eso una recomendación es que si los perros están en contacto con los chicos, regularmente estén desparasitados y que se laven frecuentemente las manos. Mirá qué medida sencilla que a veces no se respeta. Sí, sí. Esto es muy importante. Y otra medida de mucha importancia es las huertas rurales, que estén cercadas, que no tenga acceso al perro al interior de la huerta, y todo lo que es verdura de hoja que se consume cruda, que sea lavada a chorro de agua muy eficazmente, porque de esa manera se eliminarían todo posible huevo que pudiera haber pegado de parásito. Bien. Doctor, y por ejemplo, otra de las zoonosis que tenemos en el país es, bueno, la grosopeda o la aftosa. Y... No, la aftosa no es considerada una enfermedad zoonótica porque no hay transmisión al ser humano. Disculpe. Es una enfermedad de los bovinos. Sí. En realidad es una ensotia, se le llama así, porque es una enfermedad viral que afecta sobre todo a los bovinos. Bárbaro. ¿Y el carbúnculo sí? El carbúnculo bacteriano sí, es un problema muy serio en Argentina desde hace muchos años. Y realmente ahí tenemos un déficit porque todos los bovinos del país deberían estar vacunados. Hay una vacuna muy efectiva que previene el carbúnculo. Sí. Una vez al año todos los bovinos tendrían que ser vacunados contra esta enfermedad, porque hay muchos campos, sobre todo en Buenos Aires y en distintos lugares del país, que estos campos han quedado malditos, se los llama así, porque el carbúnculo es causado por una bacteria que persiste mucho tiempo en el ambiente, sobre todo en la tierra, y a veces al pastorear los animales ingieren esta forma bacteriana y desarrollan la enfermedad provocando la muerte en ellos. Es una enfermedad muy letal. De hecho, este año lamentablemente hemos tenido un caso humano en la provincia de Santa Fe. Hace relativamente poco una persona que cuerió un animal que había muerto súbitamente en el campo, se infectó en la piel de uno de los brazos y por no asistir en forma inmediata al médico se le desarrolló una sepsis por esta bacteria y lamentablemente falleció. Claro, particularmente lo que tiene es eso, en las curtiembres también se veía mucho. En las curtiembres hace muchos años también se veía porque los cueros quedaban contaminados con las esporas de la bacteria y en el manipuleo de los cueros se podía producir la transmisión al ser humano. Por eso hay una práctica en el campo que se desaconseja. Si se produce la muerte súbita de un animal, bovino, ovino, cerdo, el que fuera, lo importante es llamar al veterinario y verificar la causa y no abrir el cadáver, porque el hecho de cuerear trae dos efectos negativos: el riesgo a la persona de transmitir esta zoonosis y la otra posibilidad es que al abrir el cadáver toda la sangre, los fluidos del cuerpo que caen y toman contacto con el aire ambiental van a esporular, es decir, van a generar una forma de la bacteria que por 300, 400 años va a quedar contaminando ese ambiente, siendo el problema futuro de otros animales. Bien, qué interesante, doctor, toda la cantidad de medidas que uno debe tomar en el trabajo rural y que la verdad que por ahí no se da cuenta, ¿no?
son medidas muy sencillas. Claro. Nosotros enfatizamos en primera instancia la consulta y la referencia del médico veterinario, que tiene formación para estos problemas, y también tener conocimientos básicos de prevención. Estas pequeñas cosas que yo te comenté, es una forma de atender, viste que hablábamos de desatendida. Sí. En general se piensa que lo desatendido es el rol del Estado, que en particular sí es real que a veces el Estado no asiste a estos problemas, pero también no deja de ser cierto que la gente, el productor rural, el peón, al no tener conocimiento, no darle importancia a estos hechos, corre riesgos que son innecesarios. Exacto, es muy importante entonces la información sobre estas distintas zoonoses y la forma de prevenirlas, que como usted dice son muy sencillas, pero por ahí por desconocimiento, claro, uno no toma los recaudos necesarios. Resaltamos en eso todo el esquema de vacunación de animales, que son herramientas muy buenas en veterinaria porque protegen el animal, la población de animales, el ambiente y el ser humano. Claro. Exactamente. Ahora que nombra el esquema, bueno, se estaba planteando la posibilidad de agregar en el esquema de vacunación obligatoria de ganado el tema del carbunco. Es que en realidad por ley debería vacunarse, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Desde el año 1965, por ley, es obligatoria la vacunación. Claro. Y es una de las primeras vacunas que se desarrolló en el país allá por fines del 1800. La vacuna contra antras, que era un tremendo problema en Buenos Aires y en Argentina, y es la que dio origen a las escuelas de medicina veterinaria en Argentina, este problema, ¿no? Claro, bien. Exactamente. Doctor, y le hago otra preguntita, el de la hidatidosis, ¿qué afecta en el humano? Bueno, depende del lugar donde vaya a localizarse el quiste, esa estructura que yo te mencioné, que viene a ser una especie de globo con un contenido líquido, que es una estructura viva del parásito, y todos los años va teniendo un crecimiento aproximadamente 1 centímetro en diámetro. Al estar creciendo, depende del lugar donde se aloje, generalmente la mayoría se asientan en hígado, algunos en pulmón, pero puede haber en huesos, en cerebro, riñón, en fin, en distintos lugares del organismo. En la medida que ese quiste va teniendo un desarrollo muy lento de crecimiento, va comprimiendo el órgano donde asienta y lo va destruyendo, ¿no es cierto? En determinado momento, cuando llegan a un tamaño bastante importante, ahí provoca lesiones de acuerdo al lugar donde asentó. Exactamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones, por darnos un poco de información acerca de estas enfermedades que por ahí nosotros en esta zona claramente las tenemos bastante cerca, si es que porque acá se practica mucho todo ese tipo de faena que usted mencionaba, así que está bueno tenerlo en conocimiento para que la población de la zona también tome sus recaudos. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de poder comentar estas cuestiones que, bueno, esperemos que les sean útiles a las personas. Bárbaro, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.